Es lamentable que ahora Europa esté perdiendo su oportunidad. Por primera vez hay un presidente de Estados Unidos que realmente está dispuesto a terminar una guerra que le ha causado un daño considerable a Europa. Y los europeos tontos, ya no se puede decir de otra manera, hacen todo para prolongar esta guerra que les está causando un daño enorme. Sin embargo, al ver a los payasos de la política alemana actual, se nota que desconocen la historia y no han leído libros. Piense solo en el ministro de Relaciones Exteriores, que habla como si Gorbachev o Brandt nunca hubieran existido. Rusia siempre será enemiga nuestra. Eso es un nivel tan bajo que incluso sería un insulto para la primaria decir que eso es de primaria. Señor Lafontaine, usted es una de las voces políticas más influyentes de las últimas décadas, alguien que nunca tuvo miedo de ir en contra de la corriente principal. Me alegra mucho esta conversación. Qué bueno que esté aquí. Con gusto vine. Señor Lafontaine, hace meses usted afirmó: el estado mental de Alemania es lamentable, sea sincero. ¿Lo diría igual hoy o tal vez más fuerte? Se puede decir de una manera aún más dura, yo me mantendría en lo mismo, y me refiero en particular al hecho de que siempre se mide con doble rasero. Lo que por un lado se condena, el mismo acto se apoya cuando lo hacen otros. Y con eso no puedo lidiar. Señor Lafontaine, usted como ministro de Finanzas tuvo probablemente la salida más rápida de la historia, 2 meses y luego se acabó. Para muchos eso habría sido la cima de su carrera. Usted simplemente se fue. ¿Fue eso puro idealismo en ese entonces? ¿Entonces es mejor salirse y reinventarse que dejarse doblar? Sí, puro idealismo quizás sea un poco exagerado, pero yo tenía el proyecto, por ejemplo, de regular los mercados financieros y no recibía apoyo ni siquiera del canciller y tenía toda la prensa alemana en mi contra. Y por otro lado, siempre fui consecuente en estar en contra de la guerra y vi los preparativos para la participación de Alemania en la guerra de Yugoslavia. Así que esas fueron dos razones para decir que ya no participaría porque no quería ser responsable de una política así. Mucha gente, señor Lafontaine, se siente traicionada por la política hoy en día. Los verdes promovieron el pacifismo por décadas y yo les creí durante años. De pronto apoyan a la OTAN, envían armas y mencionan razón de Estado y tratados transatlánticos como excusa. ¿Por qué los partidos cambian tan radicalmente en cuanto llegan al poder? El poder, por supuesto, es seductor, también tiene la fuerza de cambiar las cosas, incluso para aquellos que están involucrados en el poder. Y esas fuerzas son suficientes en muchos casos para hacer que cambien de opinión. También existen consideraciones meramente oportunistas. Si me comporto de cierta manera, tengo ciertas desventajas. Si me comporto de otra manera, tengo ciertas ventajas. Y quién sabe qué más. Además, he observado que es muy difícil desarrollar un pensamiento propio con el paso de los años. Realmente creo que eso es muy difícil, porque siempre estás influenciado por tu entorno, por la gran cantidad de información que te llega, y es aún más difícil precisamente al tener un pensamiento propio, ir contra la corriente, pero ir contra la corriente es la única manera de llegar a la fuente. El único partido que actualmente parece ir contra la corriente parece ser la AfD. Quiero decir, la oposición siempre es la posición más cómoda. Básicamente solo tienes que captar el sentimiento de la población. Uno elige las heridas y dice justo lo que la gente quiere oír. ¿Cree usted que en cuanto la AfD llegue al poder también será alineada con los intereses transatlánticos y se convertirá primero en un partido del sistema? ¿Ya se está alineando con los intereses transatlánticos? Si hace esa pregunta. Eso comenzó con el coqueteo entre Alice Weidel y Elon Musk, quien luego fue conectado por Musk con Trump. Eso también inició con el apoyo de Vance a la AfD. Y eso también tiene consecuencias, por ejemplo, en la cuestión de Gaza. La AfD realmente no es un partido que vaya contra la corriente, sino que va con la corriente. Eso es muy lamentable y para mí confirma considerablemente su credibilidad. Y en la cuestión del rearme, está del lado de los que quieren rearmarse porque dice, necesitamos unas fuerzas armadas alemanas más fuertes. ¿Y qué más sé yo también? Y tampoco nada en contra de la corriente en la cuestión de la economía y la política social, sino que en su orientación básica es neoliberal, o sea, está del lado de los ricos, para decirlo de manera sencilla. En ese sentido, la AfD también es en parte un partido del sistema. Simplemente tiene el gran tema de la migración y ahí, de alguna manera, tiene una posición única porque durante años siempre ha ido contra la corriente en este tema.
Como se sabe, este tema mueve a muchos. Señor Lafontaine, ¿la estrategia del cordón sanitario fracasó totalmente? Sí, muy comprensible, es muy tonta. Es un fracaso de la Unión Demócrata Cristiana durante muchos años, porque la AfD es carne de la Unión Demócrata Cristiana. El personal de alto rango estuvo ya sea en la Unión Demócrata Cristiana o en la Junge Union o en la Konrad Adenauer, fue apoyado por la Fundación Konrad Adenauer. Se puede buscar en Google el origen de todos ellos. Y no hablo como la Virgen sobre el niño. Como presidente del Partido Socialdemócrata de Alemania, promoví coaliciones con el entonces Partido del Socialismo Democrático, que estaba tan estigmatizado como hoy la AfD. Me aseguré, incluso antes, junto con Willy Brandt en ese entonces, de que existieran las primeras coaliciones con los verdes. En ese tiempo, la Oficina para la Protección de la Constitución también los vigilaba. Es curioso que muchos lo hayan olvidado hoy. Y ya habría sido tarea de la Unión Demócrata Cristiana formar una alianza con la AfD a nivel estatal, porque entonces la AfD tendría que ser más honesta. Así que no podrían operar como usted lo describió antes en su pregunta. Tendrían que ser honestos y decir esto y esto es posible, esto y esto lo logramos, y esto simplemente no podemos hacerlo. Bueno, tengo que confesarlo en este momento, señor Lafontaine. En realidad ya he votado por todo, desde la izquierda hasta AfD. Mi credo ahora es: no confíes en revolucionarios ni en políticamente correctos, solo en ti mismo. Ese es el verdadero acto de rebelión. Entonces ya no eres susceptible de ser seducido, ya no eres manipulable. Eso lleva, en el mejor de los casos, a una libertad interior, a una libertad financiera. Así puedes decidir si participas en el próximo espectáculo político o prefieres dejar el celular y salir a la naturaleza con tu familia. ¿Por qué la responsabilidad propia es tan mal vista en esta sociedad? Porque muy pocos logran realmente tener una opinión propia y mantenerse fieles a sus propios principios. Esa opinión propia y esos principios personales son constantemente cuestionados por las innumerables voces externas que influyen en las personas. No quiero condenarlo moralmente de forma exagerada. Veo las estructuras que llevan a este comportamiento. Solo puedo responderles a ellos también. Deben conservar y desarrollar su propio pensamiento, tratar de estabilizar sus principios y cuestionarlos constantemente. Y en cuanto a la elección, no sé si alguna vez votó por el BSW y no tiene que responderme ahora, pero decimos que sí y por eso es una especie de tragedia. Somos el único partido que está en contra de la guerra y el armamento. Todos los partidos, incluidos los de izquierda en el Bundesrat, aprobaron el armamento. Con eso todos también aprobaron el recorte social. Va a haber un fuerte recorte social. Y por eso, por supuesto, hago campaña por el BSW. Y es lamentable que nuestro Estado de Derecho lleve a que el Bundestag decida si la influencia del BSW contra la desventaja en el recuento de votos también se le otorga al Estado. Pero gracias a Dios ahora hay algunos científicos que dicen el BSW tiene razón, pero solo hay que ver los números. Yo como físico aprendí a manejar la estadística, a manejar los números. Si uno ve que siendo el partido más pequeño tuvimos la mayor cantidad de correcciones, que obtuvimos la mayor cantidad de votos adicionales, solo hay que hacer los cálculos y estamos bien adentro. El Estado de Derecho impide que un partido con 5% entre al Bundestag y Merz en el fondo no tiene mayoría. Y ahora ve usted el gran problema. Este canciller podría meternos en una guerra, aunque ni siquiera tenga mayoría. Señor Lafontaine, mencionó a Donald Trump. Entre nosotros, ¿cuánto tiempo cree que habría resistido bajo Donald Trump? Con Gerhard Schröder dije 2 meses, pero con Donald Trump serían 2 semanas o menos. Eso con toda probabilidad habría sido muy breve, porque aunque creo que hizo cosas importantes respecto al tema de Ucrania, sí, aunque sea solo eso. El hecho es que las dos mayores potencias nucleares del mundo están hablando de nuevo entre sí y que parece que el peligro de una guerra nuclear ha disminuido considerablemente. Entonces, ya en este punto tiene un gran mérito, aunque por lo demás él oscila de un lado a otro y qué sé yo. Pero como yo soy alguien que exige cierta constancia en la política y tampoco sigue cada giro. No habría pasado mucho tiempo antes de que dijera, no, esto no es lo mío. Y probablemente ni siquiera habría entrado al equipo solo para plantearlo teóricamente si me lo hubieran ofrecido.
Porque sí, Trump no ha cambiado. Él ha sido así desde hace muchos años. Puede gustar o no, pero sin duda atrae a millones. Veámoslo desde el lado positivo. ¿Qué hace especial a Donald Trump? Que realmente viene desde fuera. Entonces, en ese sentido, es un forastero, no viene de la burbuja de la política y tampoco está entrelazado con todas las estructuras de poder que determinan la política en Estados Unidos. Por ejemplo, el complejo militar industrial o también la influencia israelí en los Estados Unidos o los servicios de inteligencia que suelen actuar solos. Tampoco está involucrado ahí. A diferencia de Biden y los demócratas, los servicios de inteligencia básicamente querían detener a Trump, eso es evidente. Definitivamente eso lo caracteriza. Y en ese sentido ya logró un resultado que consiste precisamente en que ahora las dos potencias nucleares vuelven a hablar entre sí y con eso el gran peligro que no fue visto por la política oficial y lamentablemente tampoco por el periodismo, salvo algunas excepciones. Que ocurra una guerra nuclear en Europa Central está, al menos por el momento previsible, descartado. Solo eso ya es sumamente decisivo. Y por eso no lo juzgo solo negativamente, sino que digo, él es, como se dice, un solucionador de problemas. Pero en este punto logró algo positivo. Y siempre me pregunto hasta qué punto logrará imponerse ante los servicios secretos, ante la industria armamentista o ante el lobby israelí. Ahí, por supuesto, hay un gran problema porque recibe donaciones de todos ellos. Y como Trump es un hombre de negocios, probablemente esté comprometido con sus socios comerciales. Ahora, Donald Trump ha logrado movilizar a millones de personas porque es percibido como una figura anti-establishment. ¿Usted también ha luchado toda su vida de alguna forma contra el establishment? Si ahora mira hacia atrás, a veces le hubiera gustado tener más momentos como los de Trump, solo para imponer más su idea. Bueno, no sé hasta qué punto puedo trasladar eso a mi vida y a la política alemana. Solo puedo decir que, en general, no estoy insatisfecho con lo que he podido lograr a lo largo de muchos años, porque fui candidato principal 13 veces, o sea, puse la cabeza 13 veces como candidato principal y logré muchos grandes éxitos electorales, aunque principalmente a nivel municipal y estatal. Incluso los críticos dicen que participé mucho en la victoria electoral del Partido Socialdemócrata de Alemania en el 98. Sin embargo, de eso surgió una política que yo no pude apoyar en el ámbito social. De hecho, volví a hablar con Schröder. Tal vez eso también se sepa en Suiza, pero dejamos de lado las cuestiones sociales y económicas, porque no tiene sentido tratar de convencerse mutuamente sobre temas controvertidos. En política exterior, él logró algo importante porque primero reconoció que Alemania necesita energía barata y esa sigue siendo una gran cuestión en la política alemana. Y en segundo lugar, demostró durante la guerra de Irak que un político o canciller alemán no tiene que seguir siempre a los estadounidenses. En ese sentido, mi juicio sobre él también está dividido. Estos dos logros son importantes para mí. En cuanto a la política económica y social, seguimos teniendo opiniones diferentes. Al hablar de Donald Trump, también pienso en Víctor Orbán. Son dos políticos que, aunque trabajan por la paz, son muy criticados en los medios alemanes. ¿Cuándo tomamos el camino equivocado los alemanes? Bueno, Víctor Orbán es un hombre que evidentemente tiene el valor de ir contra la corriente y defender sus propias opiniones. Eso no es común, ni siquiera a nivel europeo. Ahí se puede observar lo mismo que discutimos al principio de nuestra conversación. Eso es una cosa. Y lo otro es que él puede pensar con claridad, así tengo que decirlo. Y pensar con claridad significa, tengo la tarea de representar los intereses de mi país y tengo la tarea de representar realmente los intereses de Europa. Y al menos ha reconocido que entre los intereses de Europa y de su país está tener buenas relaciones con Rusia. Eso es evidente, así ha sido siempre a lo largo de la historia. Bismarck dijo que a Europa le va bien cuando Rusia y Alemania se entienden y esa frase sigue siendo válida hoy. Pero cuando uno ve a los payasos, disculpe que lo diga de manera tan polémica que hoy actúan en la política alemana, uno tiene que decir que ellos no saben nada de historia, no han leído ningún libro.
Solo piensa en el ministro de Relaciones Exteriores, que habla como si Gorbachov y Brandt nunca hubieran existido. Rusia siempre será nuestro enemigo. Eso es un nivel que incluso sería un insulto para la primaria si dijera que es nivel de primaria. ¿Qué opina de la tesis? He escuchado varias veces en semanas recientes que los políticos europeos sabotean la paz deliberadamente, no por solidaridad con Kiev, sino para desviar la atención de sus propios problemas. Quiero decir, mire a su alrededor. Tenemos una crisis económica, tenemos una crisis migratoria, tenemos el colapso de los sistemas educativos. ¿Hay algo de cierto en eso? Sí, por supuesto que hay algo de cierto en eso. Pero siempre debe ver que toda la política hacia Ucrania está llena de mentiras, de propaganda y mentiras. Se puede decir que casi cada segunda frase que se expresa públicamente sobre este tema es una mentira. Por ejemplo, queremos representar los intereses de Ucrania. Solo hay que pensarlo detenidamente. El interés de Ucrania es muy sencillo. Hay que hacer todo lo posible para evitar la muerte, para evitar el sufrimiento, y hay que hacer todo lo posible para que Ucrania no siga siendo destruida. Su política, la política de aquellos a quienes usted acaba de mencionar, lleva al resultado contrario. Ustedes prolongan cada día el sufrimiento, la muerte, no tienen ningún sentido común para verlo o hacer algo al respecto, y prolongan la agonía de Ucrania. La destrucción de Ucrania. Ucrania está cada vez en una situación peor, pero eso obviamente no les impresiona. La pregunta es hasta qué punto están totalmente envenenados por la propaganda. Entonces la pregunta es por qué, por ejemplo, Merz expresa su odio hacia los rusos de manera tan abierta y no se da cuenta que si tan solo prestara atención a algunos hechos estaría completamente equivocado y muchos otros también. ¿Es esto solo consecuencia de la propaganda que todos han experimentado durante décadas? Bueno, yo la viví cuando era joven. Por ejemplo, para explicar esto, durante la crisis de Cuba, durante mucho tiempo pensé que los rusos eran los malos, porque no lo sabía y porque los medios lo habían ocultado en gran medida. Eso también fue un acuerdo entre Kennedy y Khrushchev, que Estados Unidos había estacionado misiles antes precisamente en Turquía, que antes amenazaban a Moscú. Por supuesto, como parte de la retirada rusa, esos misiles fueron desmantelados. Eso nos lo ocultaron los medios de propaganda, la prensa de propaganda lo ocultó y por eso se llegó a un juicio completamente equivocado. Y eso se podría seguir declinando así hasta el infinito. Entonces, la paz simplemente requiere el esfuerzo por la verdad, el esfuerzo diario por la verdad. Respecto a Ucrania, Alemania está totalmente equivocada y es sorprendente que de hecho a quien más se perjudica con la política que se está haciendo es a Ucrania, bajo la bandera de estamos ayudando a Ucrania. Estoy completamente de acuerdo con usted, señor Lafontaine. Para mí, que no soy estratega militar, no ha pasado mucho en años recientes, solo pequeñas ganancias de territorio, pero no ha habido una gran escalada. No se usaron armas nucleares tácticas, no hubo una planta nuclear destruida. ¿Es que ahora ambos lados conocen de alguna manera su línea roja o todos estamos simplemente faroleando durante la guerra hasta que de alguna manera se encuentre una solución al final? Bueno, en el caso de Ucrania, es decir, de Zelensky, no puedo decir que él conozca las líneas rojas, porque hubo esos ataques a la planta nuclear en Zaporilla y hubo ataques al sistema de alerta temprana de Estados Unidos. En cuanto a los misiles intercontinentales, por mencionar dos cosas, eso no fue casualidad y Zelensky ya desde el principio pidió la zona de exclusión aérea sobre Ucrania que la OTAN debía imponer. Así que su estrategia siempre fue involucrar a los países occidentales en la guerra y eso significa que él siempre ha intentado cruzar líneas rojas. Mientras que hay que reconocerle a la política rusa una constancia en los últimos años que simplemente consiste en que desde hace décadas se ha dicho, siempre se dice que se trata de la OTAN en nuestra frontera, eso también hay que explicarlo. La OTAN tiene una connotación positiva en la mente de muchas personas. Al escuchar qué les molesta a los rusos de la OTAN en su frontera, no lo comprenden. Si uno dice que no quieren misiles ni tropas de Estados Unidos en su frontera, especialmente misiles sin tiempo de advertencia, quizá algunos lo entiendan. Entonces siempre hay que traducir eso y ese sigue siendo el punto de conflicto.
Y cuando uno ve que los estadistas europeos, entre comillas, tengo que decirlo así, dicen que ahora quieren enviar tropas de la OTAN a Ucrania, entonces uno tiene que preguntarse, ¿de verdad no han entendido nada? Toda la guerra es por eso, porque Rusia dice, no queremos misiles ni tropas en nuestra frontera, misiles y tropas enemigas en nuestra frontera. Y ahora ellos exigen que sí quieren eso y luego lo llaman fuerza de paz. Así que aquí también está la mentira dominante en todo lo que se dice. Y los rusos no pueden considerar los misiles de los británicos, de los franceses que ya están en uso en Ucrania como una fuerza de paz. Pero estas mentiras y esta propaganda son interminables y se imponen en la opinión pública. Y es lamentable que ahora Europa esté perdiendo su oportunidad. Por primera vez hay un presidente de Estados Unidos que realmente está dispuesto a terminar una guerra que ha perjudicado considerablemente a Europa. Y los europeos tontos, ya no se puede decir de otra manera, hacen todo lo posible para prolongar esta guerra que les está causando un daño enorme. ¿Qué explicación hay para eso? Donald Trump generalmente es considerado como alguien muy errático. ¿Qué tan real considera usted la posibilidad de que una mañana se despierte y diga, arreglen todo ese lío entre ustedes, yo me salgo? Desde ahora ustedes compran las armas con nosotros y yo solo observo de lejos. Eso ya lo está haciendo. Él mismo dijo por qué hace todo esto. Él dijo que fue un gran error de ambos gobiernos, de Rusia y China, unirlos. Como Estados Unidos no queremos que estas dos potencias se unan. Tengo que hacer todo lo posible para separarlos de nuevo, para dividirlos. Eso fue lo que dijo literalmente. Y en ese sentido es lógico. Termino la guerra en Ucrania y me enfoco en China. Esa es su política, es lo que él afirma. Solo hay que escuchar lo que dice siempre. Es claro que a veces digo algo diferente en la mañana que en la noche y también que a veces digo cosas sin sentido, pero en ese aspecto ha sido consecuente hasta ahora. La pelea con China la empezó de inmediato en el ámbito económico. Y ese es también su gran tema, porque él piensa que todos los países perjudican a los Estados Unidos porque la balanza comercial es tan mala. Entonces, él quiere mantener a China a raya, quiere mantener pequeño a ese competidor. Esa también es la opinión del Estado profundo. Ellos también lo quieren, en eso coinciden, porque aún, lamentablemente, Trump también está involucrado en eso. Estados Unidos, porque todavía tienen la loca idea de querer dominar el mundo. En la actualidad eso es una idea completamente loca. En un mundo con países como China, Rusia e India, ningún país puede, ni siquiera Estados Unidos puede dominar el mundo. Pero ellos todavía lo creen, tienen que aceptar todos esos comunicados. Pero Trump se dio cuenta de que en todas estas disputas geoestratégicas sería un gran error acercar cada vez más a Rusia y China. Y por eso intenta desatar el nudo gordiano en Ucrania. Klaus von Donani dijo, Alemania no debe ser el campo de batalla de los intereses estadounidenses. Ahí tengo que hacer una pausa. Pensé brevemente en Irak, Afganistán, Siria. Básicamente nosotros los europeos siempre tuvimos que compensar en algún lugar las fechorías de los estadounidenses. Tenemos las olas migratorias, tenemos las divisiones sociales. ¿No está pasando algo parecido con Ucrania? Sí, por supuesto, también tenemos a muchos refugiados de Ucrania, aunque también hay que decir que Rusia también tiene 3 millones de refugiados de Ucrania. Así que Rusia, por supuesto, también tiene problemas considerables con esta guerra. Eso es algo completamente obvio. Y Estados Unidos ha brindado apoyo financiero, pero básicamente también le ha conseguido enormes contratos a su industria armamentista. Y ahí Trump es especialmente diligente, siempre consiguiendo nuevos contratos. Y el hecho de que hoy se llegue a la conclusión de que los políticos se han vuelto locos, también se puede ver en la cláusula del 5%, el acuerdo del 5%. El 5% del Producto Social en Alemania significaría la mitad del presupuesto federal. Yo digo sin reservas, los políticos que dicen que podemos gastar la mitad del presupuesto federal en armamento están locos. A esos en realidad deberían destituirlos de inmediato de su cargo.
Señor Lafontaine, usted ya dijo desde temprano, Yankee, vete a casa. Así se titula también su último libro. ¿Sigue siendo esa frase hoy más válida que nunca? Sí, siempre se ha dicho que Estados Unidos tiene otros intereses que Europa y sobre todo cuando uno quiere dominar el mundo, tiene intereses diferentes. Y si hay una guerra en Europa, Estados Unidos está muy lejos. Hay 6.000 kilómetros de océano de por medio. Entonces, si ahora hubiera un conflicto en Alemania, esa es una discusión muy antigua. Eso no afecta a Estados Unidos. Ellos pueden simplemente observar lo que sucede allí. Así que, en ese sentido, la fórmula de Klaus von Dohnanyi ha sido una constante en la política exterior alemana después de la guerra. Al menos entre los políticos que estaban en la tradición de la política de distensión, que lo entendieron, que no estaban completamente ciegos. Eso sigue siendo cierto hoy. Si hubiera ocurrido o si ocurriera ahora un enfrentamiento nuclear en el conflicto de Ucrania, habría tenido lugar en Europa. Así que solo por esta razón los europeos deben ser los primeros, no los últimos, los primeros en hacer todo lo posible para terminar esta guerra. Si seguimos con este escenario, Ami, vete a casa. Leo seguido los comentarios. Prefiero la opresión de estadounidenses que la de chinos o rusos. Bueno, se puede llegar a esa conclusión, pero yo no quiero dejarme oprimir por nadie. Eso es lo que me diferencia de quienes hablan así. Así que quiero que defendamos nuestros propios intereses y que nos convirtamos en una potencia de paz, nosotros los europeos. Sobre Ucrania, señor Lafontaine, los políticos se muestran como grandes estadistas y salvadores morales, pero en otros asuntos prefieren callar y temen por sus carreras. ¿Cómo explica estos dobles estándares en los conflictos de Ucrania y Gaza? En Alemania es fácil de explicar por la historia y precisamente el asesinato de 6 millones de judíos en la época nazi, ese crimen contra la humanidad. Y eso, por supuesto, obliga a la política alemana y la hace parcial. Sin embargo, yo argumento así, estamos igualmente obligados con los palestinos porque la fundación del Estado de Israel no habría ocurrido de esa manera sin las atrocidades de los nazis. Y en ese sentido también tenemos la obligación de ayudar a los palestinos. Ahí, como con Ucrania, en Alemania la gente deja de pensar. A eso se suma que cuando decimos que estamos profundamente afectados, así como está mal que muchos, la mayoría de los políticos y periodistas en Alemania, cuando dicen que están profundamente afectados por las atrocidades de los nazis y que por eso nunca se debe hacer nada contra el Estado de Israel, ya están otra vez siendo hipócritas y mintiendo. Y eso es lamentable. Porque con el mismo argumento tendríamos que decir, estamos profundamente afectados de que hayamos asesinado a muchos millones de rusos, 27 millones de ciudadanos soviéticos durante la Segunda Guerra Mundial. Por eso jamás apuntaremos nuestras armas a Rusia. Vemos lo hipócrita y falsa que es la política. Recientemente me sorprendió una cifra, no de teorías ni de Hamas, sino datos oficiales de las Fuerzas de Defensa de Israel. El 83% de las víctimas en Gaza son civiles, principalmente mujeres y niños asesinados hasta hoy. Probablemente serán cientos de miles más. Es decir, personas que están bajo los escombros, que todavía están en hospitales o que simplemente no pueden recibir atención médica. ¿Estamos realmente ante el peor genocidio? Hace poco vi una conversación entre Tucker Carlson y John Mearsheimer, uno de los politólogos más destacados, quien finalmente también lo calificó como genocidio. Sí, eso es un genocidio. Incluso ahí Alemania o la Alemania oficial se resiste a verlo y a decirlo, pero usted también conoce la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional, ya se han pronunciado al respecto, no necesito a nadie para eso. Para mí es un genocidio y por eso también me alegra que se haya logrado organizar una gran manifestación en la que justamente Dieter Hallervorden, Peter Maffay hizo un llamado para eso. Los raperos Massive y Bausa, Gabriele Kroneschmalz y Sarah Wagenknecht el 13 de septiembre frente a la puerta de Brandeburgo para manifestarse contra este genocidio, para mostrar que también hay alemanes que ven este genocidio y que no quieren que Alemania entregue armas. Eso realmente es complicidad en el genocidio, de lo que los alemanes deben acusarse a sí mismos con el envío de armas. Y aquí también se puede ver la completa decadencia de nuestra moral. No hace mucho tiempo que era un consenso en la política alemana que no se enviaban armas a zonas de guerra
Eso todavía es una afirmación un poco diferente a apoyar un genocidio con armas, pero lamentablemente hemos llegado tan lejos que hoy también tenemos un gobierno que entrega armas para apoyar el genocidio en la Franja de Gaza. Estoy totalmente de acuerdo con usted y me parece realmente impresionante que en este momento haya muchísimas voces en todo el mundo, ya sea un Tucker Carlson o un Joe Rogan que se alzan claramente y critican fuertemente la política de Israel. La semana pasada leí una frase que me dejó sin aliento nuevamente. Netanyahu dijo él mismo que está en una misión misionera y religiosa para establecer un gran Israel. O sea, no se puede ser más megalómano, ¿verdad? ¿Cómo clasificaría usted esa retórica? Por supuesto que eso es megalomanía. Para mí, Netanyahu es uno de los mayores criminales de guerra de las últimas décadas. Si uno observa el gabinete, Netanyahu es el menos peligroso. Luego está ese Ben Gvir, un Smotrich, que en mi opinión son ultranazis y hacen que Björn Höcke parezca como un maestro Waldorf vegano. Sí, eso es lo igualmente hipócrita, que por un lado se dice, en Alemania queremos combatir el radicalismo de derecha, el extremismo de derecha, el surgimiento de ideas nacionalsocialistas. Mientras que justamente con estos nazis en el gobierno israelí, hay que decirlo así hoy en día, cuando alguien dice esos son animales, así lo dijo el ministro de Defensa, así los vamos a tratar, eso es lenguaje nazi. Cuando el gobierno federal apoya esto y colabora con esa gente, todo esto es un ejemplo de la enorme falta de credibilidad, de la gran hipocresía y de la acumulación de mentiras increíbles. Al inicio, señor Lafontaine mencionó al lobby israelí. Netanyahu insinuó recientemente que ahora se debe atacar más fuertemente a las redes sociales, es decir, tomar medidas contra las noticias falsas. Eso es otra señal más de que se quiere suprimir la verdad a toda costa. Sí, por supuesto. En la guerra siempre se miente. Eso es un dicho muy antiguo, todo el mundo lo sabe. Y hoy en día tenemos tres niveles de guerra. La guerra económica, en la que estamos completamente metidos. La guerra de propaganda o guerra de información, en la que también estamos completamente metidos. Y luego está la guerra clásica con armas. Y en la guerra de información, por supuesto, Estados Unidos es el más fuerte y Estados Unidos apoya incondicionalmente la política israelí. Y en ese sentido, el anuncio de Netanyahu no es nada impactante. Eso es algo cotidiano. Aquí se está intentando influir en la opinión pública utilizando medios de propaganda y desinformación. Eso ha funcionado por años. Pero ahora las atrocidades en la Franja de Gaza y en Palestina son tan grandes que la propaganda ya no es lo suficientemente fuerte como para mantener estas atrocidades ocultas. Usted mencionó la guerra de información. Ahora, hablando a un nivel más meta, si observa Palantir y toda esta arquitectura de vigilancia que se está implementando en todo el mundo, ¿eso le preocupa un poco? ¿Le preocupa que realmente vayamos a terminar en una especie de prisión digital en los próximos años? Sí, eso me preocupa desde hace tiempo. También llevo mucho tiempo diciendo que debería haber un partido que haga de esto un gran tema en Alemania. No hay ninguno. El PSOE también acaba de ser fundado. Todavía no tiene la fuerza ni el tiempo para abordar este gran tema. Pero el gran tema del movimiento obrero fue la expropiación de los trabajadores. En resumen, los trabajadores no recibían lo suficiente por lo que producían. Y ahora el gran tema debería ser la expropiación de nuestros pensamientos y de nuestra personalidad por parte de los nuevos medios, pero eso no es un tema en la política. Entonces, al final, cuando uno lee sobre las posibilidades que han surgido para influir en la opinión de cada uno de nosotros, a través del iPhone, el llamado microtargeting, que psicológicamente solo recibes información que refuerza tu opinión y te dirige en una dirección específica, entonces eso socava la democracia. Entonces, al final se puede decir que si esto sigue así, toda la charla sobre democracia es simplemente ridícula. Ahora, lo que pasa es que en los próximos años la información se va a concentrar aún más, el capital se va a concentrar aún más. La verdad, no sé cómo vamos a ponerle fin a todo esto. La gente siempre elige los mismos partidos. ¿Será necesario que la gente salga a la calle para dar esa señal?
Sí, claro, sería sumamente necesario. Lo que no he entendido hasta ahora es, y vuelvo a las manifestaciones por la paz que se avecinan nuevamente. Lo repito, usted lo entenderá, el 13 de septiembre en la puerta de Brandeburgo. Ahora millones deberían estar frente a la Cancillería diciendo, sal y detente con tu charla de guerra. No nos pongas en peligro de que nuestros hijos y nietos mueran en una guerra nuclear. Eso es lo que realmente deberíamos estar haciendo ahora. Eso era lo que la gente habría hecho en los años 60 o 70. Actualmente, las redes sociales los mantienen tan sedados y sobreestimulados que ni siquiera se rebelan. Sí, puede ser así. Tampoco soy un experto como para juzgar cómo las redes sociales afectan y se reflejan finalmente en el comportamiento. Solo me sorprendo como alguien con su propia historia. Yo estuve en las grandes manifestaciones, en el Bannerhofgarten, en la segunda fui uno de los oradores. En ese tiempo cientos de miles salieron a las calles por la instalación de misiles en Alemania sin tiempo de advertencia previa. Scholz simplemente dijo, instalaremos misiles sin advertencia aún más peligrosos, rápidos y precisos. A nadie le importa. Es exagerado, pero no hay grandes protestas en contra. Así que, para decirlo de alguna manera, en ese momento el intento de fundar un nuevo partido con el BSOE tuvo éxito, aunque solo fue un mini éxito, que justamente los dos gobiernos estatales en los que participa el BSOE, que ellos en el Bundesrat están en contra de las resoluciones, votaron contra decisiones que justifican el desarrollo militarista en Alemania. Pondremos el enlace a la manifestación por la paz abajo. Solo puedo apoyarlo. Crecí viendo a Dieter Hallervorden, apoyo a Massiv y a Sarah Wagenknecht. Entonces, el 12 o 13 de septiembre... 13 de septiembre, 2 p.m., Puerta de Brandeburgo. Ok, muy bien. Señor Lafontaine, usted ha luchado toda su vida contra el neoliberalismo. Ahora hay países como Argentina con Javier Milei, donde el lema es menos Estado, más libertad. Y parece que funciona. ¿No debería Alemania atreverse a tener menos Estado? Eso siempre hay que responderlo de manera muy concreta. Eso significa que leo cosas diferentes sobre Argentina. Algunos informes son muy entusiastas, pero responden a intereses y dicen, genial lo que hace ese hombre. Otros informes señalan que está causando daño y devastación social. Y también cuestionan las cifras que se presentan. Yo no puedo responder eso desde mi sofá, pero puedo basarme en mi experiencia de décadas y decir, siempre hay situaciones en las que uno puede decir que el Estado se ha excedido, que ahí el Estado ni siquiera debería estar presente. Eso significa que siempre hay una lucha diaria. ¿Dónde debe intervenir el Estado y dónde no? En general, se puede decir que en la medida de lo posible, muchas cosas deberían organizarse de manera privada, donde realmente no se necesita al Estado. Pero hay áreas donde se necesita al Estado, como en la educación, la salud o cosas así. O también la policía y ciertas cosas. No se puede privatizar ahí y los intentos de privatizar en esos ámbitos nunca han salido bien. O también tomé el caso del tren, ese también fue un tema, ¿no? Que el tren debía ser privatizado. Ahí vimos en el Reino Unido, en tiempos de Tony Blair, qué desastre se causó ahí. Y ahora hay un problema, que justamente el Estado a menudo falla con el Deutsche Bahn. El Estado es el propietario del Deutsche Bahn. Y aún así el Deutsche Bahn tiene estos resultados comparados con Europa son realmente muy negativos. Y aquí ve el problema. Usted tiene que, cuando el Estado, siendo propietario de la empresa, debe asegurarse de que la interacción entre la junta directiva, los políticos y el personal no conduzca a decisiones que beneficien a los individuos, pero no a la comunidad. Podría darles una conferencia sobre eso porque fui presidente del Consejo de Supervisión de Empresas Municipales y cosas así. Y ahí es donde hay que asegurarse estructuralmente de que lo que sucedió en Deutsche Bahn no sea posible. ¿Diría usted, señor Lafontaine, que desde 2015 han inmigrado demasiadas personas al sistema social, personas no calificadas, y que al final han contribuido a esta erosión de los sistemas sociales? Por supuesto, esa es una pregunta muy sencilla. Cualquiera que se ocupe de la inmigración dirá, hay que ayudar a las personas que están en necesidad. Eso lo dicen todos.
Pero ahora viene la parte moral. Como alguien con experiencia práctica y como alcalde, tuve que habilitar salones cuando llegaron repatriados, entre otras situaciones, o más tarde en las oleadas de refugiados. Ese sabe que existe la segunda frase que dice, a partir de cierto punto tenemos que decir que ya no podemos recibir a más personas. Y esa es la gran pregunta. Entonces solo se moraliza. Eres insensible, eres lo que sea, los buenos y los malos. Así no se resuelven los problemas en política. También se requieren espacios. El mayor problema son las escuelas. Entonces, quien en una situación donde en la primaria el 50% o más de los niños no pueden hablar alemán, dice, tenemos que seguir recibiendo personas que también tendrán hijos. Eso es simplemente totalmente irresponsable o tonto. No sé cómo decirlo de otro modo, así que necesitamos limitar la migración. Si no entendemos, hay que verlo en las escuelas. Imagínate ser maestro y tener que enseñar algo y la mitad no te entiende. ¿Cómo se supone que funcione eso? Y luego se sorprenden de que en cada estudio de los últimos años el sistema escolar recibe calificaciones cada vez peores, pero un país cuyo sistema escolar no funciona sigue decayendo cada vez más. ¿Diría usted que eso fue ingenuidad política o fue incluso intencional para perjudicar a Alemania como lugar de desarrollo? No lo creo, para mí eso sería solo una teoría conspirativa. ¿Por qué la señora Merkel querría perjudicar a Alemania como lugar de desarrollo? Ella todavía creía, porque los empresarios se lo decían al oído, que eso beneficiaría al país, que llegarían trabajadores y así sucesivamente. Simplemente fue una falta de conocimiento político. La señora Merkel llegó al cargo sin experiencia previa, no fue alcaldesa ni estuvo mucho tiempo en un municipio para conocer esos problemas. Bueno, luego fue ministra en Köln, pero los problemas locales los conocía muy poco y por eso probablemente no se dio cuenta qué problemas surgen en la vivienda, la escuela y otros ámbitos. Otra pregunta de la comunidad. Tras tantas décadas en política, señor Lafontaine, ¿por qué no logró reunir un gran movimiento mayoritario? ¿Fue demasiado radical o dogmático? Eso hay que diferenciarlo. En el Estado sí tuve mayorías, aquí en Sarre, que nadie ha vuelto hasta alcanzar desde entonces. Una vez obtuve 54, tantos por ciento, ¿no? Una cifra que representa mayoría y una participación electoral muy alta, algo que ya no ocurre hoy en día. En el municipio también mayorías absolutas. A nivel federal tuvimos la mayoría en el 98 y se dice en general que yo tuve mi parte en eso. Pero de esa mayoría no salió lo que yo consideraba correcto. Eso, a su vez, plantea un gran tema. ¿Hasta dónde puede un gobierno federal actuar contra los intereses y estructuras de poder existentes? Ese es un tema para Trump, ya lo mencionamos. También fue un tema para la política federal. Y ahí, por ejemplo, una observación, porque ya Eisenhower lo reconoció, o su redactor de discursos. Voy a ser un poco sarcástico ahora que la industria armamentista en los Estados Unidos ya se ha vuelto tan poderosa que determina cada vez más la política. Ahí uno tiene que preguntarse cómo es la situación aquí con nosotros. Debo decir que la industria armamentista, como mencionamos, siempre debería ser nacionalizada, porque no creo que Putin o Xi, esas dos figuras malvadas de la política mundial, sean sobornados o presionados por la industria armamentista para hacer esto o aquello, mientras que en Estados Unidos, por ejemplo, Jimmy Carter, uno de los presidentes más importantes para mí de ese país, dijo, somos un país con corrupción política sin límites. Y eso ya es un juicio devastador, especialmente cuando se trata de guerra y paz. Señor Lafontaine, para cerrar, 3 recomendaciones concretas para la audiencia para obtener claridad y soberanía en este mundo tan agitado, caótico y fragmentado. Trate de desarrollar un pensamiento propio. Lo digo así conscientemente. Siempre manténgase en la verdad. También hablo de intentarlo porque sé lo difícil que es siempre bajo las circunstancias respectivas. Y luego siempre plante un arbolito de manzana. Ante todo, siga creyendo en el futuro de la humanidad. Eso lo expresó muy bonito, señor Lafontaine. Podría escucharle durante horas. Para mí fue un gran regalo hablar con alguien que siempre mostró integridad en la política, incluso en momentos incómodos. Y hoy en día solo vemos oportunistas que se disfrazan de buenas personas, que se suben a la siguiente narrativa que les conviene para inflar su ego.
Buscan aplausos del lado equivocado, pero al final no tienen ninguna firmeza cuando hay un poco de resistencia. Y creo que esa es la diferencia entre un ícono y un oportunista. Por eso voces como la suya siguen teniendo impacto hasta hoy. Muchas gracias y lo mejor para Saarland. Yo también le agradezco y le deseo todo lo mejor. Gracias.